necesitar, o voy a conocer, tengo que conocer, mejor dicho, el valor de la capacidad calorífica, CP, ¿sí? Por ejemplo, para calentar el agua de 25 a 90 grados centígrados, ¿sí? Yo necesito elevar la temperatura en 65 grados más o menos, ¿sí? A ver, voy a poner acá para que quede el ejemplo. Yo necesito calcular de 25 a 90 grados centígrados, por ejemplo. Esa diferencia de temperatura, ¿por qué me salen tan feos los números? Disculpen, chicos. Yo necesito calentar esto, ¿sí? Para calentar de 25 a 90 voy a necesitar la capacidad calorífica, ¿sí? 90 grados centígrados, perdón, 65 grados centígrados. Eso va a aparecer acá. Si yo multiplico ese CP por el delta de T, se me simplifican esos grados. Y si yo digo, bueno, son 5 kilogramos de agua, o 5.000 gramos de agua, si multiplico todo el CP por esos 5.000, por esa masa, se me va esta unidad. Entonces ahí me va a quedar el tema de qué calor, qué cantidad de calor necesito para elevar la temperatura de 25 a 90 de una masa de 5 kilogramos de agua, por ejemplo, ¿sí? Por darle un ejemplo. En esos casos se usa capacidad calorífica, ¿sí? ¿Cuándo se usa calor latente? El calor latente se lo usa cuando tengo una temperatura constante. Es la cantidad de calor que se necesita para pasar de una fase a otra. Es decir, si yo tengo 5 litros de agua o 5 kilogramos de agua, ¿sí? A 100 grados centígrados. Ustedes empiezan a hervir, a calentar el agua hasta que llega a 100 grados centígrados, ¿sí? ¿Qué pasa en 100 grados centígrados y a una atmósfera de presión? El agua comienza a hervir y se empieza a evaporar, ¿sí? Toda esa cantidad de energía que yo necesito para evaporar, ¿sí? El agua, para pasar de líquido saturado a vapor saturado, ¿sí? Entra dentro de la definición de calor latente, ¿sí? Y la unidad de calor latente, que acá no está puesto, ¿sí? A diferencia del CP, acá lo voy a poner, es sin el grado centígrado, ¿sí? Sin la temperatura. ¿Por qué sin la temperatura? Porque ya no tengo un cambio de temperatura, sino es a temperatura constante. O sea, yo lo único que voy a necesitar conocer es la cantidad, ya sea en moles o en gramos. Multiplicado por el calor latente me va a dar la cantidad de calor necesaria para evaporar esa masa de líquido, ¿sí? Ahora veamos un pequeño ejemplo para que les quede un poco más claro esto, ¿sí? Lo vamos a ver con gráficas. Ejemplo, calentar agua de 30 grados centígrados a 150 grados centígrados a una presión de una atmósfera, ¿sí? De 30 a 150. Fíjense que entre medio de esas temperaturas hay un cambio de fase, ¿sí? ¿Por qué? El agua se calienta de 30 hasta llegar a 100 grados centígrados. ¿Qué pasa en los 100 grados centígrados? A partir de los 100 grados centígrados comienza a evaporarse el agua. Se evapora hasta llegar a 100 grados. Y a partir de esos 100 grados, yo voy a calentar ese vapor hasta 150. O sea, imagínense la cantidad de energía que necesito para calentar agua que prácticamente está a temperatura ambiente, 30 grados, y necesito llevarlo a 150 grados encima. Veamos cómo se calcula. De la tabla que ustedes tienen, yo voy a buscar a la presión de una atmósfera cuál es la temperatura de ebullición del agua. Si ustedes se fijan en la tabla, ¿sí? Si ustedes van a la tabla 462 y 461, ¿sí? Fíjense que ahí tienen para distintas temperaturas y distintas presiones, perdón, para distintas presiones tienen distintas temperaturas de ebullición, ¿sí? Que son las presiones de saturación.
a una atmósfera, o 101,325 kilopascal, la temperatura de ebullición del agua es 100 grados centígrados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ubicar en este diagrama, ¿sí? Un diagrama TH. ¿Sí? Este diagrama, chicos, lo tendrían que haber visto en termo, si no me equivoco. ¿Ya lo vieron en termo este diagrama? Sí, sí lo vimos. Sí. ¿Lo vieron bien? Bueno, va a ser un poco más fácil entonces. Veamos. Yo necesito calentar el agua de 30 a 150, entonces paso. Fíjense que tengo 30 grados, ubico los puntos, ubicamos los puntos. Tengo 30 grados, el punto 1 lo llevo hasta 100. En 100 aparece la isobara, a presión, esta es la isobara. ¿Sí? Entonces, voy a pasar del punto 2 al punto 3. Una vez que pase del punto 3, voy hasta el punto 4, hasta llegar a 150. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? La cantidad de calor necesaria va a ser el delta de H, H2 menos H1. ¿Sí? A ver, perdón. Acá está. ¿Sí? Esta H2 menos esta H1 es el delta de H. Para para calentar de 30 a 100 grados. Más el calor para llevar del punto 2 al punto 3, es decir, para evaporar el agua, que es H3 menos H2. Más el delta de H, H4 menos H3, para llevar de 100 grados a 150 grados. Bien, entonces, ¿cómo se calcula eso? H2 menos H1 es delta de HL, más H3 menos H2, ¿sí? Fíjense que a temperatura constante. Como esa temperatura constante, entonces, esto corresponde al lambda de vaporización, que es el calor latente, que está acá. Más delta de HB, H4 menos H3. H4, que es esto, hasta abajo, menos H3, que es esto, hasta abajo. ¿Sí? Entonces, fíjense que tengo tres calores. Para calentar de 30 a 100, para evaporar de 100 a 100 grados centígrados como líquido saturado y pasar a vapor saturado, y de vapor saturado a vapor sobrecalentado. ¿Cómo se calcula el delta de H? El delta de H, este que está acá, se lo calcula como Cp por delta T. ¿Se acuerdan que recién les dije, cuando definimos la capacidad calorífica, lo que está acá arriba, ¿sí? Habíamos dicho que tenía unidades de energía sobre mol Kelvin o mol grado centígrado. Es la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura de la sustancia en grado. Entonces, tengo el Cp del líquido, del agua, por su delta T. ¿Eso en qué unidades me va a dar? Me va a dar en unidades de kilocaloría o energía por unidad de masa. ¿Sí? Lo mismo acá. Profe, Sí, hacemos de cuenta que la masa es 1 kilogramo. claro, eso depende del problema. Acá lo único que estoy tratando de plantear es el tema de delta de HL, ¿sí? Después, en los problemas siempre te va a decir, se necesita evaporar 5 kilogramos, 10 kilogramos, 20 kilogramos, 100 kilogramos por hora, ¿sí? Eso te lo va a dar el problema. Acá lo único que estoy sacando es el calor necesario, ¿sí? O la energía, por unidad de kilogramos, nada más. ¿Sí? O sea, tu respuesta acá sería, eh, no sé cuánto dará este resultado, ponerle que te dé 1000. Te va a dar 1000 kilocalorías, por ejemplo, o 10.000. ¿Sí? Vamos a poner un numerito para que se entienda. Esto me va a dar 10.000 kilocalorías, por kilogramos. Bien, eso quiere decir que ¿qué?
que vos necesitas 1000 calorías para poder elevar la temperatura de 30 a 150 grados de 1 kilogramo. ¿Sí? Si el problema te dice calcularlo para 10 kilogramos, bueno, multiplica por 10 y se te va la unidad de kilogramo y ya tenés el calor solo. ¿Sí? Depende de lo que te pide el problema. En este caso sí te va a dar para 1 kilogramo, porque no te está especificando qué cantidad de agua necesitas calentar. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, sí, se entiende. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Nada? Bueno, sigamos. Pregunten, chicos, ¿sí? No tengan vergüenza. No les veo la cara acá, así que tampoco no se hagan problemas. Vamos al balance de calor. ¿Qué es el balance de calor? Vamos a usar el mismo concepto que usamos para el balance de masa. Balance de calor se usa la ley de la conservación de la energía. Toda la energía que entra en un proceso es igual a la que sale más la que queda. O sea, entrada igual a la salida, entrada igual a salida más acumulación. Como estamos en estado estacionario, la entrada tiene que ser igual a la salida. ¿Sí? Usamos el mismo concepto que usamos para balance de masa. Y acá sí presten atención, chicos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Bueno, veamos. Acá sí presten atención a este problema, ¿sí? Porque recuerden que esta es una clase teórica práctica. Acá vamos a mezclar el concepto de balance de masa y de balance de energía a la vez. ¿Sí? Entonces, tenemos, dice, para concentrar una solución de azúcar de caña a 27 grados centígrados, se usa un evaporador cuya alimentación es 4.500 kilogramos por hora con un 15% en peso. Se pretende que la solución alcance una concentración de 30% en peso para usarla en un producto alimenticio. Se dispone de vapor saturado a 115 grados centígrados y 169,06 kilopascal para el calentamiento. El evaporador opera a 101,3 kilopascal de presión. La capacidad calorífica de la alimentación puede considerarse CP igual a 3,809 kJ por kilogramo Kelvin. Calcule el consumo de vapor de agua por hora, si este sale como líquido saturado. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos? Primero nos fijamos qué tipo de esquema es el problema. Me dice que es un evaporador. Un evaporador en el cual ingresa una alimentación F y sale una corriente P y una corriente B. ¿Sí? Es como decir que tienen una olla. ¿Sí? Una olla en la cual se ingresa calor para que se evapore. Ese evaporador trabaja a la presión atmosférica, 101,325 kilopascal. Esto que tienen acá ustedes, S y L, ¿sí? Es el vapor de agua por hora, ¿sí? Que se necesita para poder calentar esa solución y obtener un vapor y una corriente P. ¿Cuál es la particularidad de esto? Fíjense en que la corriente F se divide en la corriente B y en la corriente P. Y la corriente S no tiene contacto físico con la corriente F, con ninguna parte de acá, con nada. Es como un serpentín, ¿sí? Es como si tuviesen ustedes una cañería, ¿sí? Que está en el medio de una olla, ¿sí? Y en esa cañería ingresa un vapor saturado. Entra un vapor saturado y sale como un líquido saturado. ¿Sí? Entonces, tenemos la corriente F, la concentración o la fracción en peso de la entrada y la concentración o la fracción en peso de la salida, WP. ¿Sí? El evaporador trabaja a 101,3 kilopascal, por lo tanto, la temperatura de ebullición o de saturación, ¿sí? Va a ser 100 grados centígrados. Esa temperatura es la misma que corresponde a la corriente P, acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa corriente, ese flujo que entra a 27 grados centígrados, se empieza a calentar, se calienta hasta llegar a 100 grados centígrados. ¿Qué pasa en ese punto? Comienza a evaporarse agua, que sale por la corriente B. ¿Sí? Ese vapor de agua sale también a 100 grados centígrados. Y la corriente P también sale a 100 grados centígrados. ¿Sí?
¿Por qué? Porque está en equilibrio, que ese ahora lo vamos a ver en la curva, ¿sí? El vapor saturado que ingresa a la corriente S, ¿sí? Ingresa a una presión de 169 kilopascal, lo que corresponde a una temperatura de saturación de 115 grados centígrados. ¿De dónde sacan ese valor, chicos? Fíjense en la tabla 462, ¿sí? Ahí tienen presión de vapor en la segunda columna y en la primera columna tienen la temperatura. Esa presión de vapor es la presión de saturación, ¿sí? Es decir, a esa presión, lo que me indica esa tabla, dice que a esa presión la temperatura de ebullición es la que aparece en la primera columna, ¿sí? Por eso, Profesor, sí, disculpe, ¿qué tabla es? ¿Qué 4, número de tabla? 4.6.2. Dice propiedades termofísicas del agua saturada. Página Ok, 14. muchas gracias. Fíjense que ahí tienen, en la primera columna tienen temperaturas, ¿sí? Y en la segunda dice presión de vapor. Esa presión, ¿sí?, es la que corresponde a la presión de saturación, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si quieren, fíjense, dice la presión de vapor de 101,3,35 kilopascal, que es la presión atmosférica. Ustedes saben que la presión atmosférica, perdón, el agua hierve a 100 grados centígrados, ¿sí? Y para una presión mayor, el agua va a hervir a mayor temperatura. Entonces, a 169,06 hierve a 115 grados centígrados. Profesor, ¿Qué? no es la tabla de termofísica de agua saturada, es la otra que dice propiedades de agua saturada. Esa es, ¿verdad? No, es que son dos. Son dos. Vos tenés la 461 y la 462. ¿Hola? Sí, ¿cuál estamos usando? Ahora estamos usando la 462. Pero fíjate por qué. O sea, en realidad son las mismas. Pero fíjate cuál es la diferencia. Que en la tabla 462 me aparece de a 5 grados centígrados. En cambio, en la tabla 461 me aparece de a 10 grados centígrados. Vos podés usar la misma. Cualquiera de las dos, ¿sí? Dependiendo de los Gracias. datos que necesites. ¿Bien? ¿Alguna duda de la tabla, chicos? Esto vamos a usar mucho, ¿sí? De todas maneras, ya en alguna diapositiva en las que vienen, les voy a explicar bien el uso de la tabla, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen ahí para usar? Veamos. Lo primero que tenemos que hacer en este problema, acá me está pidiendo consumo de vapor. ¿Qué tenemos que hacer? Ustedes van a decir, bueno, si me está pidiendo consumo de vapor, me está pidiendo la corriente S. Si me pide la corriente S, me está pidiendo un balance de masa. Entonces, ¿qué hacemos todos? Nos vamos al balance de masa. Veamos cuál es el balance de masa. ¿Cuál sería el balance de masa acá? A ver, le voy a preguntar a alguno de ustedes. A ver, alguien que me conteste. ¿Cuál sería el balance de masa acá? F más S, ¿Sí? ¿puede ser? Igual. No, F igual a P más B, ¿puede ser? exactamente. F igual a B más P. ¿Por qué no es Toda más S. S? Acordate que dijimos que S no tiene contacto físico con F en el balance de masa, ¿sí? La corriente S es igual, esta S, es la misma que viene por acá y sale como L, acá. O sea, es un vapor, ¿sí?, saturado que se empieza a condensar y sale como líquido saturado, ¿sí? Es decir, que S, en este caso, es igual a L, ¿sí? Pero no tiene contacto físico con la corriente F. S igual a L. ¿Bien? Listo, listo, gracias. Bien. Profe, Entonces, sí, o sea, usted me dice que S es como un flujo independiente de F, que solo intercambia calor, digamos. que solo intercambia calor, exactamente. Como le había Entonces, dicho hace rato, es como que vos tengas una olla grande, ¿sí?, y pongas un serpentín adentro, ¿sí?, o como una cañería, y vos le vas agregando agua, una solución a la olla, y por otro lado, por otra cañería, le vas haciendo ingresar vapor. Entonces solamente intercambia
calor. Acá en esta parte intercambia calor, no intercambia masa. Gracias. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende, chicos, ese concepto? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Sigamos. Hacemos el balance total. F igual a B más P. Y S es igual a L. O sea, tengo otro problema. No puedo calcular S. No sé cómo lo voy a calcular. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Tratemos de resolver primero el balance total y el balance por componente. Balance total, F igual a B más P. Tengo F, pero no tengo P ni tengo B. Entonces, ¿cómo hacíamos para resolver todo eso? Pasábamos un balance de sólido. F por WF igual a P por WP. ¿Sí? Ahora voy a ir un poquito más rápido porque esto lo vimos en la clase, en la primera parte. De acá despejamos P y obtenemos el valor de P. Con ese valor de P, ¿qué hago? Me voy al balance de masa. Con este valor de P me voy al balance de masa que tengo acá, conozco F y puedo calcular B. ¿Sí? Y de esa manera resuelvo todo el balance de masa. Y S es igual a L. Pero necesito el valor de S. Entonces, ¿qué hago? Y acá es donde vamos al balance de energía. Veamos. Para el balance de energía, ustedes lo primero que tienen que hacer es esa gráfica, chicos. ¿Sí? Hacer esa gráfica y ubicar cuáles son los puntos. Si yo tengo en la entrada F, ¿sí? Ubico el punto F. F se encuentra a 27 grados centígrados en este punto. Lo ubico. La corriente P sale a 100 grados centígrados. ¿Por qué sale a 100 grados centígrados? Porque el evaporador trabaja a presión atmosférica. De la misma manera, la corriente B sale en equilibrio con la corriente P a la misma temperatura, que es la corriente B que sale por arriba, y sale a 100 grados centígrados. ¿Sí? Recuerden que siempre acá están a la presión de una atmósfera, o 101,3 kilopascal. Bien. Ahora, la corriente S. La corriente S, recuerden que me decía que entraba a 169 kilopascal, aproximadamente. Perdón la letra. Ahí está. 169 kilopascal. Entonces, y entra como vapor saturado. Esto es vapor saturado. ¿Sí? Si me hubiese dicho vapor recalentado, entra desde este punto. Pero me dice vapor saturado, o sea que es este punto. Entra como vapor saturado y sale como líquido saturado, que es esta parte de la curva. ¿Sí? ¿Bien? ¿Vamos hasta ahora, chicos? Sí, profesor. Bien, bien, sigamos. Ahora hacemos el balance de energía. Ahora nos fijemos bien lo que es el balance de energía. En el balance de energía, a diferencia del balance de masa, habíamos dicho que en el balance de masa no teníamos, no había un contacto físico entre S y F. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia con el balance de energía? En el balance de energía sí hay contacto. ¿Sí? Como había dicho su compañero hace rato, la corriente S calienta la corriente F y la divide en B más P y sale una corriente L. Entonces, para hacer el balance de energía yo debo tener en cuenta todo eso. Toda la energía que ingresa al evaporador va a ser igual a toda la energía que sale del evaporador. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo traduzco eso a ecuaciones? Yo voy a decir que la corriente S, ¿sí?, por su entalpía HS, que es la que está acá, la voy marcando acá, esa, más la corriente F por su entalpía HF, acá, va a ser igual a ¿qué? A toda la energía que sale. ¿Cuál es toda la energía que sale? Sale B con su entalpía, o sea, este punto con su entalpía, más P por su entalpía, la corriente P por su entalpía, más la corriente L por su entalpía. ¿Sí? Acá sí
no hago como en el balance de masa. Acá hay un contacto directo entre todas las corrientes. Por eso hago ese balance. El flujo de masa por su entalpía. ¿Sí, chicos? Sí, profesor. Perfecto, sigamos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que S era igual a L? ¿Sí? Entonces, si S es igual a L, entonces yo puedo sacar factor común. Fíjense, S y L son los mismos. Este término de L por HL lo paso para el otro miembro y obtengo HS menos HL. ¿Sí? HS, que sería esto que está acá, y HL, que sería esto que está acá. Y esto que está acá, ¿qué es? Fíjense que hay un cambio de estado nada más. Y eso es el lambda o el calor latente de vaporización. ¿Sí? ¿A qué temperatura? A 115 grados centígrados. ¿Sí? Que ya lo vamos a buscar en la tabla, ya les voy a enseñar bien cómo se saca ese valor. Se puede sacar de dos maneras. ¿Sí? Y me queda en el otro miembro B por HB más P por HP menos F por HF. ¿Sí? Sigamos. HS menos HL va, ese lambda habíamos dicho a 115 grados centígrados. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Acá se toma una referencia, ¿sí? Y presten atención. Se toma una referencia, ¿para qué? ¿O por qué necesito tomar una referencia? Porque yo necesito calcular, yo no puedo calcular, fíjense acá, HB. Y no puedo calcular HP. No puedo calcular HF. ¿Sí? ¿Por qué digo que no puedo calcular eso? Yo no puedo calcular un valor absoluto que si bien acá en la gráfica puede aparecer, pero nosotros no disponemos de esta gráfica que está acá. Nosotros disponemos de una tabla. ¿Sí? Y lo que nosotros necesitamos calcular es un delta de H, o sea, HB menos algo, HP menos algo y HF menos algo, de manera que me quede como esta forma que está acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Voy a referenciar las corrientes. ¿Sí? Voy a tomar una referencia, y esta referencia es importante. Yo voy a decir, bueno, puedo elegir una referencia cualquiera, ya sea F, ya sea B o ya sea P, cualquiera de esas tres corrientes. En mi caso, yo voy a tomar la corriente P. Yo digo, bueno, tomo como referencia la corriente P, esta que aparece acá. ¿Sí? Esa temperatura, esa corriente está a una temperatura TR igual a TP y se encuentra en estado líquido. Es un líquido saturado. ¿Cómo modifico el balance de energía anterior? HR es igual a HP, sería mi entalpía de referencia. ¿Sí? Y fíjense lo que aparece acá. S por lambda de vaporización. Habíamos dicho que era HS menos HR, era lambda de vaporización. Igual a B por HB menos HR, más P por HP menos F por HF menos HR. Estoy referenciando cada una de las corrientes o cada una de las entalpías, ¿sí? A una entalpía única o de referencia, ¿sí? Para que aparezca esto. Profesor, ¿por qué algunas H están en minúscula y otras en mayúscula? O sea, ¿hay un error de tipeo o es por Sí. algo? Aclararles este tema. Nosotros, en general, lo que usamos es H mayúscula para las entalpías de vapor y H minúscula para las entalpías de líquido. ¿Sí? Por eso la diferencia entre mayúscula y minúscula. ¿Sí? Es solamente Listo, profe, gracias. cuestión de diferenciar. Y para que a ustedes también les sirva. De nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Hasta acá? Vamos, seguimos con los cálculos, ¿no? Pero para que no les quede nada en el aire. Bueno, seguimos. Bueno, vuelvo a escribir todo. ¿Sí? Esta es la ecuación de hace rato. Y fíjense. Y resolvemos todo.
HP menos HR, ¿a cuánto es igual? HP menos HR, 0. ¿Por qué? Porque HR, mi referencia, era justamente la corriente P. HR menos HR, perdón, HB menos HR es igual a lambda de vaporización. ¿Sí? ¿Por qué es el lambda de vaporización? HB menos HR. Fíjense en acá, yo tengo HB, acá les voy a indicar HB. Y HR habíamos dicho que era el punto P. Entonces, de B a P, tengo también un lambda de vaporización, en este caso a 100 grados centígrados. ¿Sí? Eso sería HB menos HR. HB menos HR, a ver, este es HF, perdón. Acá está, hay un pequeño error, chicos. Disculpen, esto que está acá es HF menos HR. ¿Sí? Mi referencia sigue siendo P. ¿Sí? Volvemos acá. Mi referencia sigue siendo P y me voy de P hasta F. Acá, de P hasta el punto F. ¿Sí? ¿Cómo calculamos cada uno de esos? La referencia, ¿sí?, es el punto en donde nosotros nos encontramos parados. ¿Sí? Para el primer caso, HP menos HR era 0, dijimos. No hay problema. Ahora esto, que está acá. Mi referencia era P. Para ir de P a B, ¿sí?, es igual a lambda positivo. Y acá también presten mucha atención con respecto al signo, chicos. HB menos HR es un delta. ¿Dónde estoy parado yo? Siempre me ubico en la referencia. ¿Sí? Si yo me ubico en la referencia, voy a borrar un poco acá, chicos, para que no se haga tan... Voy a borrar para que se entienda mejor el dibujo. ¿Sí? Nosotros estamos parados en P. ¿Sí? Y yo necesito calcular HB, acá lo tengo, HB menos HR. Yo me paro en R. ¿Sí? Me ubico en R que es P, que es mi referencia. Yo voy de acá, para este lado. Me dirijo hasta B. Por lo tanto, es más lambda B. Lambda B positivo. ¿Sí? Si yo me hubiese ubicado en el punto B, si voy de B hasta P, sería menos lambda B. ¿Sí? ¿Quién me va a dar el signo S? La referencia. Donde yo esté ubicado, me va a decir si mi camino es positivo o negativo. Este término dijimos que era 0. Veamos este, HF menos HR. Yo estoy parado en R, en P. Me tengo que dirigir hacia F. ¿Cómo calculo HF menos HR? Se los voy a escribir acá para que lo vean, ¿sí? ¿Esto a qué es igual? A CP por el delta de T. ¿Cuál es el delta de T, chicos? A ver, ¿quién me puede decir? Alguno de ustedes que me diga cuál es el delta de T. 27 menos 100. Perfecto, 27 menos 100. T final menos T inicial. 27 menos 100. Qué feo que me salen las letras. Bueno, CP por 27 menos 100. ¿Ven por qué es tan importante la referencia? ¿Sí? La referencia es el punto donde yo me voy a ubicar. De ese punto yo me voy dirigiendo a los distintos puntos que me pide el problema. Que me pide, perdón, el balance de energía. ¿Sí? Entonces ya tengo HP menos HR igual a 0, HB menos HR igual a lambda B positivo, acá aparece positivo, ¿sí? Les pongo de nuevo, y HF menos HR, que es CP por delta de T. Profe, SCP lo tomamos. ¿Qué hago con eso? Sí. SCP lo tomamos el que está en el enunciado. En el enunciado, exactamente, ahí te da como dato el CP. ¿Sí?
El CP en ese punto, que es la corriente P, que es el CP de la solución, que se lo toma como constante, ¿sí? En este caso. ¿Bien? Y lo que hacemos ahora es volver a esta ecuación de energía, ¿sí? Se reemplaza y se despeja a S. ¿Sí? Y esa es la ecuación que me queda. ¿Alguna duda hasta ahora, chicos? Ya estamos terminando, ¿sí? No se desesperen. Profesor, Sí. yo quiero preguntar si tenemos que seguir algún criterio para elegir la referencia o simplemente la elegimos al azar. No, no. Ustedes pueden elegir la referencia que les parezca más cómoda, ¿sí? Pueden elegir, en este caso yo elegí P, pero ustedes pudieron haber elegido, por ejemplo, la corriente B o la corriente F, ¿sí? ¿Por qué elijo la corriente P? Fíjate cuál ha sido, digamos, mi criterio. Si yo elijo la corriente F, se me va a ir la corriente F de acá, ¿sí? Seguramente. Pero fíjate, yo para llegar de F a B voy a tener que hacer dos caminos. Para calentar de F hasta P y de P hasta B. ¿Sí? Por eso a ver, no es tan grande la diferencia de cálculos, pero una manera de simplificar y tener menos números y por lo tanto menos error, digamos. Era simplemente eso. Puedo elegir la corriente F o puedo elegir la corriente B. Me resulta más cómodo elegir la corriente P porque hago un camino corto. Hago de P hasta B y de P hasta F. Es simplemente por eso. Perfecto. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Ya terminamos, no se preocupen. Bueno, acá está lo que yo les decía, ¿sí? La presión de saturación para, a ver, a 115, que era la del vapor, fíjense ahí, 169,06 kilopascal, le corresponde a una temperatura de ebullición de 115. Nosotros necesitábamos calcular el lambda, ¿se acuerdan? ¿Cómo se calcula el lambda? Fíjense acá en esta columna de entalpía, ¿sí? Dice vapor saturado y líquido saturado. Ese vapor saturado es la que corresponde al H mayúscula B, HB. Y este líquido saturado es la que corresponde al H minúscula L. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué hacen? La diferencia HB menos HL, ¿sí? Lo calculan acá. HB 2699, HL 482,48. Entonces ahí le va a dar el lambda B. ¿Sí? Y la otra tabla que ustedes tenían del agua saturada es esta. ¿Cuál es la diferencia con la otra? Fíjense que acá le aparece la presión de saturación también, ¿sí? El rango de temperatura de ebullición, ¿sí? Y a diferencia de la otra, que le aparecía la temperatura de 115, acá no le aparece de 110 o 120. Pero ¿cuál es la ventaja de esta tabla? Fíjense que acá directamente les da el valor de esa diferencia. Dice delta de HLG o delta de H líquido gas. Acá ya les da directamente ese valor de lambda B. Esto ya es directamente lambda B. No tienen que hacer ninguna resta. Esa es la diferencia con la anterior. El tema es que encuentren la temperatura, en cuál está la temperatura, ¿sí? Es la única diferencia. Y entonces de las dos tablas, ve acá pueden sacar a 100 grados centígrados y a 115 grados centígrados sacan de la otra tabla, de la anterior, de esta. ¿Sí? Porque acá tienen 115 grados. Pero acá no tienen 115. ¿Sí? Fíjense que ahí tienen más o menos como para guiarse, es 2216,52. Y ese 2216,52, ¿dónde está? 2216, acá. Estaría más o menos por acá, ¿sí? Y corresponde más o menos a un valor del uso de esta tabla. Entonces, ¿qué hacemos? Con esos valores, esta es la última ya, me parece, sí. Con estos valores reemplazo, ¿sí? Reemplazo en S, todos los valores de acá, con los delta de T correspondientes, y obtengo el valor de S. Y eso era lo que me preguntaba el problema.
¿Sí? Chicos, ¿alguna duda hasta acá? No, profe. ¿Entendido? ¿Está bien? Sí, todo. Sí, parece ¿Sus que compañeros alguna duda que sí tengan? parece que lo único complicado es el tema del uso de la tabla nada más. Sí, 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 no tiene demasiada complejidad, me parece. ¿Sí? De todas maneras, a ver, viendo de los años anteriores, les digo cuáles son los errores que cometen siempre. El tema del signo, el signo de lambda, ¿sí? Y el tema de la referencia, siempre se complican ahí. Por eso ahora les armé un poco mejor la diapositiva que el año pasado para que se entienda mejor todavía eh, cómo tienen que trabajar con las tablas, con los signos, con las referencias, ¿sí? Espero que me hayan entendido bien, chicos. Si no, bueno, lo vuelven a ver al Perfecto. video. Sí, Sí. sí que me querían Y con preguntar. esto entendí termodinámica también. Bueno, dos en una. Mira, ha aprovechado 2 horas de clase, 1 hora de termo y 1 hora de fenómenos. Sí, sí, sabíamos. Profesor, Sí, de la tabla de la 461, sí. usted ha dicho que ahí donde tenemos delta, DH, eso es lo que nos da el lambda B, Claro, ¿verdad? ahí directamente ya te da el lambda Bien. B. No tenés que hacer ninguna diferencia, sí. Por ejemplo, para sacarle Sí. 115 deberíamos interpolar, pero lo que estaba viendo, usando la tabla, digamos, 462, ¿cómo sacaríamos el lambda B, digamos, de 115? Sí. Te fijas la temperatura, ¿sí? Que es Bien, 115 grados, que está ahí sí, abajo, y tenés de la columna de vapor saturado es HB, y la columna de sí. líquido es HL. Entonces HB menos HL es el lambda de vapor, que está Ah, acá. bien, 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 ¿Sí? bien, perfecto. Gracias. ¿Ves? Acá, ahí está en la grafiquita esa. Sí, perfecto. ¿Alguna otra duda, chicos? No, profe. Espero que les haya servido mucho esto. ¿Sí? Bien. Bueno, ya se les va a subir el práctico. ¿Sí? Ejercicios similares a esto. ¿Sí? Y el lunes volvemos a la consulta. ¿Sí? Traten de hacer, chicos, porque creo que el jueves va a ser el autoevaluativo. ¿Sí? A ver, primero voy a cortar la grabación para que no se haga tan, Pablo, ¿va a haber evaluativo de medidores de tan flujo? larga. No. Ya con balance de energía suficiente. ¿Sí? Después ya para el parcial, ahí vamos a tomar todo, ¿sí? Pero medidores de flujo no. Vale, gracias. Espera un segundito que voy a